Muy buenos días. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvisesa Sunyavadi Pashatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Rivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterado. Vamos a continuar intercambiando sobre Bhagavad Gita. Ayer pensaba terminar con los últimos dos textos, pero entré en un tema importante y no se pudo terminar. Entonces, nos habíamos quedado en el texto donde decía, el texto número 76, donde Sanjaya decía: oh rey, mientras recuerdo reiteradamente ese maravilloso y sagrado diálogo que hubo entre Krishna y Arjuna, siento placer y me estremezco a cada momento. En esta frase de Sanjaya hay algo importante porque dice mientras recuerdo reiteradamente. Dentro de la práctica de servicio devocional hay 9 prácticas básicas, o se desglosan 9 prácticas básicas, y una de ellas es la acción de recordar. O sea, recordar también se tiene parte como parte del servicio devocional a la Suprema Personalidad de Dios. El recordar pasatiempos, el recordar la forma, recordar los nombres, recordar diferentes eventos gloriosos, recordar sobre también aspectos sobre la vida de devotos puros en relación con el Señor, recordar algunos textos, el recordar, el traer de nuevo a la mente, el traer a la memoria algo que conocemos sobre el Señor o que hemos experimentado en relación con el Señor, se torna o clasifica como una actividad de servicio devocional. Entonces el recurrir una y otra vez a ese recuerdo, el recurrir una y otra vez a esa vivencia, entonces es una práctica que podemos hacer en cualquier momento, en cualquier circunstancia, en cualquier lugar, en cualquier tiempo y bajo cualquier condición de nuestra vida, porque solo depende de nosotros y claro está evidentemente de que tengamos un bagaje, de que tengamos guardado, recepcionado ese tipo de información. Por eso es importante el escuchar, porque si uno no escucha o si uno no vivencia, entonces después no puede recordar nada. Entonces el escuchar y el recordar van de la mano. Entonces, por eso Sanjaya acá dice, mientras recuerdo reiteradamente, o sea, al parecer Sanjaya recordaba, dedicaba, meditaba, se dedicaba a recordar una y otra vez la magnífica conversación entre Krishna y Arjuna, o sea, a recordar una y otra vez las palabras de Bhagavad Gita, o al menos parte del Bhagavad Gita. Dice, mientras recuerdo reiteradamente ese maravilloso y sagrado diálogo que hubo entre Krishna y Arjuna, lo clasifica de dos maneras al diálogo. A este Bhagavad Gita lo clasifica como maravilloso, porque realmente es maravilloso que haya tenido lugar. O sea, en una época, inicio de una época casi ya como Kali Yuga, maravilloso por todas las descripciones que se dieron a ese diálogo, así como por todo lo que sucedió en esa conversación. Pero no solo maravilloso, sino también sagrado. Sagrado, o sea, significa trascendental, digno de adoración. Lo que es sagrado es digno de adoración. Y es sagrado porque están participando la Suprema Personalidad de Dios y está participando su devoto puro. Entonces Sanjaya clasifica Bhagavad Gita como algo maravilloso y sagrado, o sea, un diálogo maravilloso y sagrado que hubo entre Krishna y Arjuna. Dice que cada vez que lo recuerda reiteradamente,
siente placer y se estremece a cada momento. Se siente éxtasis, siente una velocidad trascendental, indescriptible placer, pero este placer es un placer trascendental, no es un placer derivado de una experiencia física ni de recordar una experiencia física. A veces uno recuerda un acontecimiento determinado histórico o placentero de su vida y experimenta de nuevo cierto momento de placer, y ese placer viene del recordar, como dice el refrán, recordar es volver a vivir. O sea, esa persona recuerda ese placer y vuelve a experimentar alegría, y si lo recuerda en profundidad experimenta hasta casi, se puede decir, el mismo placer. Pero entonces el recordar un placer material, lo único que hace, sí, experimentas placer de nuevo, pero entonces esa experiencia de placer te ata más aún a la necesidad de volver a recurrir a esa experiencia. Lo único que esa experiencia está relacionada a un elemento o situación material, o sea, por tanto te apega a ese elemento determinado material, el cual sabemos es transitorio. Así que ese recordar de la actividad material te ayuda a sentir cierta alegría en determinado momento, pero también si no lo haces con cautela y no lo haces desde el conocimiento de que es temporal y transitorio, entonces te va preparando las bases para tu propio sufrimiento, porque a su debido tiempo no puedes volver, o sea, no hay posibilidad de volver a experimentar eso, ya sea porque ya tú no estás en condiciones para experimentarlo o porque ya la fuente de esa experiencia no está presente en tu vida cotidiana o en tu vida material. Entonces va a caer en una nostalgia interminable o en una tristeza interminable, ¿verdad? Entonces el recordar ya no se va a volver fuente de alegría, sino detrás de esa alegría va a venir lo contrario, va a venir una depresión, una tristeza, una nostalgia, una impotencia, porque wow, ya aquello tan alegre ya no está presente. Pero el recordar de lo trascendental lo que hace es que también refuerza un vínculo hacia ese acontecimiento. Lo que la diferencia es que ese acontecimiento, el recordar ese acontecimiento, te va purificando y te va purificando, y además de eso estás recordando un acontecimiento que es siempre presente. O sea, es un acontecimiento de naturaleza espiritual y por tanto no tiene fin, así como tampoco tiene principio. Y entonces ese recordar, la actividad de recordar, te ayuda a irte situando o irte acondicionando para la experiencia directa de conciencia de Dios. Entonces él tiene aquí, también muestra un síntoma extático, o sea, de éxtasis, porque dice que no solo siente placer, sino que se estremece a cada momento, o sea, se estremece. Siente como si todo su ser se removiera, es como un terremoto, pero un terremoto de éxtasis, un terremoto placentero vinculado y relacionado directamente a una actividad de la suprema personalidad de Dios. El texto 77 continúa diciendo lo siguiente: oh Rey, cuando recuerdo la maravillosa forma del Señor Krishna, me asombro cada vez más y me regocijo una y otra vez. Entonces aquí Sanjaya vuelve a la actividad de recordar, pero en este caso el recordar no está relacionado solamente ya a la conversación o el diálogo, o sea, a aquello escuchado, sino que recordar también está asociado a aquello visto, porque dice, habla de la forma no se escucha, la forma se ve, así que Sanjaya, además de escuchar, también tuvo la posibilidad, por la misericordia de su maestro Vyasadeva, de ver. Al parecer, uno puede concluir que Sanjaya también vio el diálogo como ocurría y vio incluso cuando Krishna le muestra a Arjuna su forma universal. O sea, la forma Virat-rupa del Señor Supremo es una forma, la forma universal del Señor Supremo, forma
total material del Señor Supremo. Realmente el Rima Boatán explica que es un recurso didáctico, sea para ayudar en la comprensión a las personas que aún están muy ancladas materialmente, ayudarlos a situarse en una idea general del Señor Supremo y vincularlo con todo lo que existe en el mundo material, pero en verdad el Señor Supremo no tiene forma material. Pero es necesario, cuando uno está muy anclado al pensamiento material, buscar un vínculo que relacione la existencia del Señor Supremo con todo lo que existe a nivel material. Entonces parece que Sanjaya tuvo también se le permitió tener también esa visión. Él pudo ver aquella figura grandiosa con incontables brazos, piernas, bocas, ojos, cabezas, y pudo ver cómo diferentes figuras del ejército contrario ya se dirigían hacia las bocas de esa gran figura que desde el punto de vista de la sensibilidad del devoto se ve como espantosa. El devoto Arjuna de hecho le dice: por favor, ya aparta de mí y vuelve a tu forma maravillosa de dos brazos. O sea, el devoto es una persona sensible, y en la modalidad de la bondad uno simplemente siente atracción o admira aquello que es realmente hermoso, que es realmente bien organizado y armónico. Y por tanto el devoto no siente para nada atracción, sino más bien incluso hasta se aterroriza, siente desagrado frente a algo tan espantoso. Entonces el devoto dice: no, Señor, yo prefiero, yo amo tu forma maravillosa como Krishna, o sea, tu forma maravillosa que es supremamente atractiva, así que por favor, déjame verte de nuevo en esa forma semejante a la forma humana. Krishna, la forma también de Narayana, como también se le conoce. Y entonces Sanjaya habla de esa forma como forma maravillosa. O sea, es maravilloso que el Señor de pronto haya dejado verse en una forma tan grande, tan inmensa, tan llena de cosas hasta terroríficas, y como al mismo tiempo después el propio Señor, para complacer a su devoto, vuelve a la forma hermosa de Krishna. Entonces Sanjaya también recuerda la forma. Sanjaya no solo recuerda la conversación, sino que medita en la forma del Señor. O sea, Sanjaya está hablando de una meditación personal en el sentido de que está centrada en la persona, en la forma de la persona del Señor Krishna. Entonces también la recuerda una y otra vez. Entonces el devoto sitúa su meditación en algo objetivo. El devoto sitúa su meditación en la conversación de Bhagavad Gita, o en una frase, o en un texto determinado, o en una de las formas del Señor, o en uno de los nombres del Señor, o en uno de los pasatiempos del Señor, o en uno de los elementos que, por ejemplo, en los templos, en los altares personales, a veces se le ofrece al Señor. El rey Ambarisha se dice que, por ejemplo, dedicaba su olfato a oler y meditar en el olor que expelían las flores que estaban ofrecidas o se habían ofrecido al Señor Supremo, o al olor de los inciensos, o dedicaba sus pies para caminar hacia el templo. O sea, él meditaba en cómo caminaba hacia el templo, sus manos para limpiar el templo, limpiar el altar. O sea, siempre estaba tratando sus oídos para escuchar, sus ojos para meditar en la maravillosa forma de la deidad, ya sea de nivel objetivo o en su mente. O sea, de una forma u otra. Entonces el devoto, ¿qué hace? El devoto no censura sus sentidos. El devoto no pretende, no busca quedarse sin sentidos ni dejar a los sentidos sin actividad, sino que lo que hace es reorientar la actividad de los sentidos. O sea, el objeto de los sentidos
va dejando de ser la locura diaria y va comenzando a hacer cosas relacionadas con el Señor. Le sigue dando a los sentidos estímulos, pero trata de que estos estímulos cada vez más estén relacionados con la suprema personalidad de Dios de algún modo, según la naturaleza de cada sentido, o sea, lo visual para los ojos, lo auditivo para los oídos, lo táctil para el tacto, para el olfato, los colores, ¿verdad? Pero siempre todos poco a poco relacionados con el Señor. Entonces la acción de recordar o la actividad de recordar es una actividad que, a diferencia de la actividad de escuchar, la podemos hacer siempre. No siempre podemos escuchar, no siempre tenemos la oportunidad de escuchar, pero siempre podemos tener la oportunidad de recordar. Siempre podemos apelar al recuerdo. De hecho, muchas veces en situaciones difíciles de la vida, porque debe saberse que el devoto, en su tránsito de salida de las garras de la ilusión material que él mismo ha construido, mientras que se sitúa de manera firme en el estado de conciencia de Krishna, pasa por un periodo de estado intermedio que es muy difícil, resulta muy difícil, y es descrito por todos los místicos como algo muy inestable, donde vienen oleajes de muchos sentimientos que a veces son abrumadores, y a veces sentimientos antiguos de mucha tristeza, incluso ansiedad, desesperación y hasta de falta de sentido en la vida, porque está habiendo un cambio muy brusco y muy total en su vida. Entonces, muchas veces la asociación no está cercana, o sea, no tiene cerca con quienes asociarte constantemente, porque cuando uno transcurre ese periodo en la posibilidad de asociación constante, el periodo se transcurre con mayor facilidad. Es como un enfermo cuando está más o menos rodeado de muchas personas que de manera dinámica interactúan con él, le hacen sentir bien, le aconsejan, etcétera, etcétera. Entonces el enfermo transita su periodo de enfermedad un poquito más llevadero. Lo mismo pasa entonces con este periodo de tránsito espiritual. Se necesita de una asociación prácticamente constante. De hecho, el practicante va a necesitar cada vez más de esa asociación, va a necesitar hasta que llegue un momento en que necesita sentirse en asociación cada día de su vida. Necesita, porque se convierte en su oxígeno, en su aire, pero eso no siempre es posible, porque requiere de presencia, requiere del lugar donde tú vivas, de las personas que hayan, devotos, etcétera, etcétera, y de tu tiempo y circunstancias. Entonces puedes apelar a la actividad de recordar. En la actividad de recordar, evidentemente esta actividad de recordar debe ser lo más vívida posible, o sea, tratar de que el recuerdo sea con el mayor detalle posible. Si es posible también, en un momento dado, te puede estar tranquilo o tranquila, se pueda relajar, y desde un estado de relajación entonces tratar de recordar, porque cuando uno recuerda en estado de relajación, entonces su mente puede concentrarse más en el recuerdo y entonces puede meditar en el objeto de ese recuerdo. Pero cuando uno está muy tenso, perturbado, entonces recordar es muy débil. Se hace muy débil porque la atención está distribuida entre tanta tensión, tanta tensionalidad, y no puede tener un recuerdo vivo, un recuerdo vívido. Por eso los momentos de recuerdo, de ser posible, deberían ir vinculados a un momento de absorción, de relajación, de atención concentrada, para que funcione lo mejor posible. Entonces, Sanjaya en el texto número 18 termina diciendo: donde quiera que esté Krishna, el amo de todos los místicos, y donde quiera que esté Arjuna, el arquero supremo, es seguro que estarán siempre
que estarán también la opulencia, la victoria, el poder extraordinario y la moralidad. Esa es mi opinión. Así termina la descripción del Bhagavad Gita Samyaya. Entonces vamos a releer el texto. Dice, donde quiera, o sea, donde quiera es sin límite, en cualquier lugar, cualquier tiempo, que se encuentre Krishna. Aquí menciona o le da a Krishna un calificativo de Yogeshwara, o sea, el dueño de todos los poderes místicos, y llama a Krishna como el dueño de todos los poderes místicos, el amo de todos los poderes místicos, por tanto el dueño de todos los místicos o el místico supremo. O sea, el Señor Supremo es el místico supremo. Realmente el Señor Supremo es el supremo en todo. Por eso se llama Señor Supremo. Hay muchos supremos relativos, ¿verdad? Muchos supremos, hay gente que son buenas en algo. Incluso es tal que en una época determinada es el mejor en algo dentro de ese lugar donde él vive o habita. Entonces, esa persona, mira, este es el cantante supremo de tal género de música, este es el más, ¿verdad? Pero dentro de todos los supremos, en cada rama, hay siempre alguien que es el supremo entre los supremos. Y está alguien que es el supremo en todo. O sea, es el supremo en todo. Ese que cumpla con el requisito de ser el supremo o de demostrar que es el supremo en toda área, ese entonces se acepta como el supremo de los supremos, o sea, el Señor Supremo. Y el único que cumple con ese requisito, por supuesto, es Dios. Nadie más cumple con el requisito de poder ser el supremo en toda área, ni el supremo en toda cualidad. Dios posee todas las cualidades en grado supremo, o sea, sin límite. Y nadie se le puede comparar y nadie, por supuesto, mucho menos le puede superar. Así que el papel de Dios o la posición de Dios realmente no la puede tomar nadie, aunque muchos crean o puedan creer que la tienen y por supuesto muchos también la desean. Ese es el deseo profundo del pensamiento demoníaco, llegar a ser el supremo. Entonces el devoto aspira a la posición contraria, el devoto aspira a ser lo contrario del supremo, el devoto aspira a ser lo más dependiente. El supremo es independiente y el devoto aspira a ser dependiente, pero dependiente ¿de quién? Del supremo. El devoto no quiere ser el supremo, el devoto quiere servir al supremo y de hecho quiere menos que eso, quiere ser sirviente del supremo. O sea, el devoto puro que sigue la línea del señor Chaitanya ni siquiera se siente en capacidad de ser sirviente directo del supremo, sino que él aspira, aunque sea, a ser el sirviente del sirviente del sirviente. Esa es la postura que Chaitanya Mahaprabhu lega o nos legó para que nos cuidemos del orgullo de sentir, no, yo soy el sirviente de Dios, yo soy el íntimo amigo de Dios, no. Dice el sirviente del sirviente, aspira a ser el sirviente del Señor Supremo. Entonces dice que donde quiera que esté el Señor Supremo, que es el amo de todos los místicos, y donde quiera que esté Arjuna, que es el arquero supremo, y que también representa al devoto puro del Señor, entonces dice que donde quiera que esté el Señor y su devoto puro, es seguro que estarán también la opulencia, la victoria, el poder extraordinario y la moralidad. Entonces, la dupla del Señor y su devoto puro es una señal inequívoca de triunfo. Es una señal inequívoca de cosas maravillosas. Es una señal inequívoca de victoria, es una señal inequívoca también de algo muy bonito que dice aquí, o sea, de moralidad. El devoto puro del Señor, que guarda realmente al Señor en su corazón y vive una vida conforme al Señor, entonces cada vez expresa
una vida más transparente, una vida más armónica, más limpia, más compasiva, una vida cada vez más recta. Esta rectitud significa una vida cada vez más acorde a la relación y el amor por Dios. Rectitud desde la escritura no significa ser reacio, ser pesado, ser en extremo exigente, ser insensible, no significa nada. Esta rectitud significa ser recto en cuanto a tu coincidencia con lo que se espera del devoto del Señor. O sea, ser una persona que en todo agrada al Señor Supremo y que ha convertido esa necesidad de agradar al Señor Supremo en la prioridad de su vida. Ella prefiere pasar por cualquier circunstancia en su vida antes que desagradar al Señor Supremo. Entonces Sanjaya termina diciendo que esos elementos estarán allí donde está el Señor Supremo y su devoto puro. Esa es mi opinión. Y ahí termina el texto, el último texto de Bhagavad Gita. En el último párrafo del comentario a ese último texto, Prabhupada explica lo siguiente. En su posición original, la entidad viviente es espíritu puro. Ella es como una partícula atómica del Espíritu Supremo. Se puede decir entonces que el Señor Krishna es como el sol y que las entidades vivientes son como la luz del sol. Puesto que las entidades vivientes son la energía marginal de Krishna, tienen la tendencia a estar en contacto o bien con la energía material o bien con la energía espiritual. En otras palabras, la entidad viviente se encuentra entre las dos energías del Señor, la material y la espiritual, y como pertenece a la energía superior del Señor o la espiritual, entonces tiene una partícula, tiene un determinado grado de independencia. Mediante el buen uso de esa independencia, ella se puede poner bajo las órdenes directas de Krishna y de ese modo alcanzar su condición normal en la potencia dadora de placer, o sea, dadora de placer al Señor Supremo. Esa es la posición normal o la condición normal de cada entidad viviente, llegar al punto donde viva conscientemente como dadora de placer a Dios. O sea, su vida se convierta simplemente en una vida donde constantemente o cada vez que pueda o el mayor tiempo posible está dando placer a Dios y solamente piensa en cómo dar placer al Señor Supremo. Entonces acá estamos terminando con los comentarios de Bhagavad Gita. Mañana y pasado lo que tengo pensado es hacer como un resumen de todo Bhagavad Gita y los puntos básicos para que volvamos a tener un recordatorio general y después entonces pasaremos a la continuidad en la lectura e intercambio de otro texto sagrado para que los que así lo deseen puedan seguir teniendo cada amanecer algo que escuchar y que esté relacionado directamente con el Señor Supremo y que nos ayude a ir reflexionando sobre nuestra existencia e ir transitando el sendero hacia el estado de conciencia de Dios o el estado original de cada entidad viviente. Que la gracia y el amor de nuestro Señor nos acompañe, que su misericordia esté con nosotros, porque el camino del peregrino espiritual es un camino que requiere de mucha persistencia, requiere de mucho valor, requiere de mucha dedicación, entrega, requiere de disciplina y valentía, porque es un camino donde tiene que superar muchos obstáculos que están en él mismo. Y superar esos obstáculos no es tarea simple, entonces necesita la misericordia de Dios, necesita recurrir una y otra vez
Recurrir, esa es la clave. Recurrir una y otra vez al Señor Supremo. No dejen de recurrir al Señor Supremo, aun en la peor de las circunstancias, ni tampoco en la mejor de las circunstancias. Recurrir en medio de la oscuridad, recurrir al Señor Supremo. En medio de la luz, recurrir al Señor Supremo. En medio del dolor, recurrir al Señor Supremo. En medio del placer, recurrir al Señor Supremo. En medio de la desorientación, recurrir al Señor Supremo. En medio de la tristeza, recurrir al Señor Supremo. En medio de cualquier cosa. El devoto tiene que ir creando cada vez más el hábito de recurrir al Señor Supremo, aunque no sienta el ánimo, aunque no tenga el deseo, porque está enredado en su oscuridad del momento, aunque no tenga el más mínimo deseo, aún así, aunque sea por obligación, aunque sea por lo que sea, si no tiene un devoto cerca, si no puede recurrir a un devoto y no puede escuchar palabras alentadoras, entonces no importa, aún así recurrir al Señor Supremo, confiando en que el Señor nunca desoye, o sea, el Señor nunca abandona el llanto o el llamado de aquel que le está buscando con sinceridad. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la llamada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna,